Esta clase tan especial. Gracias, maestro Andrés. Dios te bendiga. Qué bueno encontrar este sentido del sufrimiento y su propósito en nuestras propias vidas. Bueno, estoy tratando de crear algún preventivo para, por si acaso, tenemos algún problema técnico aquí en la ciudad de Chía con la parte de la iluminación y es posible que tenga la tendencia a bajarse la señal. Entonces, si algo así sucediera, no se preocupen, tengo un as de la manga para transmitir desde mi celular. Por ahora, entonces, bueno, vamos a orar para empezar esta clase esta noche para ir terminando. Bueno, estamos en la iglesia Filadelfia, la carta a la iglesia, el mensaje a la iglesia Filadelfia. Y bueno, vamos a orar y entramos en nuestro estudio esta noche. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos encontrarnos a través de este medio en el confort de nuestros hogares. Mas oramos, Padre, para que los factores típicos de nuestros hogares no nos distraigan y nos roben la atención que quieres que pongamos en tu palabra. Gracias por cada principio, por cada verdad, por cada texto que está siendo analizado en este proceso de estudiar la Escritura. Y oramos para que no solamente tengamos esta información, sino que derive en decisiones de crecimiento espiritual, en decisiones de servicio, en decisiones de evangelismo, en decisiones de discipulado, en decisiones que propendan en el desarrollo saludable de nuestra vida como personas, como familia de la fe también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar a compartir entonces nuestro tema de hoy. La sesión anterior no tuvimos la oportunidad de terminar este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Entonces, rápidamente voy a hacer un resumen muy somero. En la iglesia de Filadelfia estuvimos viendo acerca del remitente, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, bueno, del destinatario, el ángel de la iglesia en Filadelfia, el remitente. Esto dice el santo, el verdadero, quiere decir el genuino, el auténtico, no una imitación, no una falsificación, el que tiene la llave de David, es decir, el que lleva sobre sus hombros esa autoridad que deriva del gobierno del rey David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre, eso quiere decir que es el soberano. Menciona el fruto, yo conozco tus obras. Menciona el privilegio, he puesto delante de ti una puerta abierta. Menciona su debilidad, tienes poca fuerza, ¿sí? Menciona las fortalezas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hace referencia sobre la honra, donde dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Se refiere a aquellos judíos perseguidores de la iglesia. Vimos algunos textos que nos muestran la forma como tuvieron estos judíos conflicto con Jesús, conflicto contra la iglesia, persiguiendo a la iglesia. También una palabra de seguridad. La virtud es que has guardado la palabra y a partir de esa virtud, por cuanto has guardado la palabra, yo también te guardaré de la de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esto hace una referencia de esta tribulación que habría de venir sobre el mundo entero. El propósito, esa obra es para probar a los que moran sobre la tierra. Y hasta ahí alcanzamos nuestro estudio y quedamos en este punto 9, el mandamiento. He aquí, yo vengo pronto. Estuvimos viendo esta expresión, yo vengo pronto, y a veces la vemos como, bueno, la hemos escuchado muchas veces y bueno, no ha venido. Esta actitud suele llevarnos a una especie de relajamiento. Bueno, seguramente tarde otros años más. Cuando uno observa, ¿sí?, a la iglesia primitiva y su actitud frente al regreso del Mesías, pues podemos leer cómo la iglesia primitiva tenía un empeño por hacer la obra misionera, hacer su labor de evangelización. Había un trabajo arduo, como por ejemplo el del apóstol Pablo, con tanto ahínco, con tanto empeño,
porque él, incluso dentro de sus escritos, como es el caso de la iglesia, de la epístola que Pablo escribió a la iglesia en Corintios, a la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Corinto, a los corintios, y podemos observar que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia con la convicción de que él sería testigo de la segunda venida del Mesías. Sin embargo, no fue así, ¿sí? Pablo muere ejecutado y finalmente no aconteció tal cosa. Pero aquí en Apocalipsis, más o menos unos 30 años después de que Pablo escribe aquella carta, hay la expresión por parte de Jesús: he aquí, yo vengo pronto. Y sigue siendo un tiempo en el que no ha transcurrido. Estamos en pleno siglo XXI, y estas palabras fueron dichas en el primer siglo, así que han pasado 20 siglos, lo que llevan a muchos a relajarse y a decir, bueno, se le olvidó, es que no quiere, es que no viene pronto. Y la escritura también dice que el Señor no es que tenga su venida por tardanza, sino que desea que todos los hombres vengan al arrepentimiento, es decir, dar esta mora, llamémoslo así, viene a constituirse en un acto de su gracia y de su misericordia para que todos tengan esta oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio y tener la alternativa de conocer de Cristo, de nacer de nuevo por el mensaje del Evangelio y por el Espíritu Santo. Y entonces así podemos considerar la razón de su aparente demora. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que para la iglesia primitiva y para nosotros hay una enorme distancia. Como referí hace un momento, han transcurrido prácticamente 20 siglos. Y en estos 20 siglos deberíamos tener el mismo ahínco que tenía la iglesia primitiva en cuanto a la segunda venida del Mesías, porque estamos 20 siglos más cerca de lo que estaban aquellos. Así que en lugar de relajarnos y tener una actitud como que él se demora, él no va a venir, bueno, él mismo advierte en Apocalipsis que él viene pronto. Y vamos a recordar que Apocalipsis no solamente tiene un contenido para la iglesia del momento, contemporánea al momento en que fue escrito el libro, sino que también tiene una advertencia para todo el panorama, para toda la iglesia a través de toda la historia, para todo el panorama histórico de la iglesia hasta nuestros días. Así que esta declaración debe despertar en nosotros una actitud de presteza, de sobriedad. ¿Cómo estamos viviendo la fe cristiana? ¿Con qué ahínco estamos sirviendo en el mensaje del Evangelio? ¿Cuánta pasión tenemos por la obra, por el Señor primordialmente? ¿Con cuánto deseo y anhelo estamos esperando su venida? ¿Cuánto estamos haciendo pública su venida para que las personas vengan al arrepentimiento? Luego de hacer esta advertencia, de aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20, Pablo escribe: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona que me gloríe, de la que me gloríe? Entonces él está haciendo una referencia. Aquí es aquello que me hace sentir orgulloso, de lo que me siento tan gozoso, lo que me da esperanza. Luego lo plantea: ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces Pablo está diciendo: yo tengo una corona. ¿Por qué podríamos estar pensando eso de retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona? ¿Cuál sería la corona? A veces estos términos nos hacen pensar en un aspecto netamente físico. Es un objeto que representa autoridad y todo. Bueno, Pablo en este pasaje de Primera de Tesalonicenses nos hace pensar que la corona son aquellas personas que han sido ganadas a través de la labor misionera que él ha ejercido. Por eso dice: lo que sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Ustedes son nuestra esperanza y gozo, o corona de la que me gloríe. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y de alguna manera, entonces, la advertencia del Señor Jesucristo también está representada a la luz de este texto, en que existe un riesgo de no tener arrepentimiento por parte del liderazgo de esta iglesia y perder aquella corona. En otro pasaje, en otra de los mensajes de las iglesias,
usa la expresión, sino quitaré tu candelero, es decir, quitaré la iglesia de su lugar. Y eso pasó, si mal no estoy, con la iglesia de Éfeso, que finalmente vino una prueba y hasta el día de hoy pues no hay tal. Así que tenemos esta advertencia: ninguno tome tu corona, ninguno quite aquello que has ganado, que has alcanzado como resultado de servir al Señor. Luego el Señor Jesús le hace una promesa a la iglesia cuando usa la expresión al que venciere. Ahora, estas expresiones al que venciere la hemos encontrado en otras epístolas, pero no en otras cartas o mensajes a las otras iglesias. Pero recuerda que esta expresión está siempre relacionada con el contenido de lo que ya ha mencionado anteriormente. El que venciere puede ser referencia también al que ha guardado su palabra, ¿sí? Al que retiene esa corona, ¿sí? Al que retiene también estas convicciones de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, estos vencedores de aquellas cosas que se exhorta o de aquellas cosas que se animan en el interior de la carta, tienen entonces unas promesas. Y la promesa al que venciere tiene algunos aspectos. ¿Qué hará? Yo le haré columna en el templo de mi Dios. Ahora esto de pronto en términos literales nos hace pensar, ok, quiere decir que nos va a convertir en una especie de piedra en forma de columna, que vamos a tener sobre nosotros el peso de quizás un piso o una placa de concreto sobre nuestros hombros. Bueno, recuerda que estamos hablando también aquí de un lenguaje figurado, y cuando el sentido literal suene descabellado, entonces tenemos que apelar a considerar que esto es una analogía a través de lo cual también el Señor quiere hacernos entender algunas verdades más profundas que el simple hecho de ser una imagen o ser una pieza de piedra que sostiene en un templo un piso o un techo. Vamos a aclarar un poco esto a través de lo que Pedro escribe en el capítulo 2, verso 4 al 8 de su primera epístola. Él dice: acercándoos a él, piedra viva, ahora está hablando de Jesús, y sí usa la referencia piedra viva, pero no es que sea una piedra, está hablando de un fundamento, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios escogida y preciosa, sigue hablando de Cristo, aunque está usando la analogía de una piedra. Vosotros también, como piedras vivas, está hablando de los creyentes, y hace una analogía como si fuéramos unas piedras, pero usa la expresión piedras vivas. Ya vamos a entender a qué se refiere. Sed edificados como casa espiritual. ¿Con qué se construyen las piedras? Bueno, perdón, ¿con qué se construyen las casas? Bueno, con piedras. En aquella ocasión, en aquel tiempo, eran grandes piedras que eran unidas unas con otras por un tipo de mezcla. Así levantaban los muros, tanto para las ciudades que debían ser aseguradas como para levantar las casas. Y de alguna manera lo que está haciendo Pedro en este pasaje, muy acorde a lo que Jesús dice a la iglesia de Filadelfia, que le haré columna en el templo de Dios. Entonces Pedro también está usando una analogía sobre la construcción para referirse a que Cristo es la piedra viva y el fundamento sobre el cual es edificada su casa espiritual, el sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces notamos que en este caso Pedro está haciendo esta analogía de que el Señor está edificando una casa espiritual, la cual se refiere al cuerpo de Cristo. Y continúa el texto diciendo: por lo cual también contiene la escritura: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra
siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora, esta analogía que Pedro hace nos hace entender que somos integrados dentro de una iglesia como una especie de pieza dentro de la edificación del cuerpo de Cristo, dentro de esa edificación, de ese edificio espiritual que es la iglesia. Y esa misma analogía, ese tipo de analogía que Pedro refiere, también la hace Jesús cuando dice: lo haré columna en el templo, que también es de piedra, pero en este caso la columna representa no solamente la integración en una estructura firme, permanente, sino también con autoridad. Porque las columnas suelen ser no solamente figuras que sostienen una parte de la estructura de un edificio, sino que también representan figuras sobre las que descansan, hablando espiritualmente, sobre las que descansan responsabilidades. Así que está hablando de autoridad. De alguna manera, la promesa en el que venciere es que le dará autoridad en el templo de Dios. ¿Durante cuánto tiempo? La vigencia de la promesa es: y nunca más saldrá de ahí. Eso quiere decir que es para siempre. ¿Y cuáles son las distinciones? Bueno, escribiré sobre él, porque aparte, mira que la promesa tiene varios componentes. Su primer componente, bueno, el destino; su segundo componente, la vigencia; el tercero, las distinciones, y hay varias distinciones. Escribiré sobre él. Ok, ¿sobre quién? Sobre esa columna. ¿Quién es la columna? El que venciere. ¿El que venciere haciendo qué? Bueno, ya lo estudiamos. El que retiene lo que tiene, el que no se deja robar aquellas cosas, el que como ya vimos en porciones anteriores, el que ha guardado su palabra, el que tiene esa debilidad de que, aunque tiene poca fuerza, guarda su palabra, no niega su nombre. Entonces, cuando retiene lo que aún le queda, a pesar de que tiene poca fuerza, recibe esta promesa que estamos viendo, de la que estamos estudiando. Ahora, las distinciones es: escribiré sobre él. Hebreos 8 habla un poco acerca de esto. Dice el verso 10: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Ay, mira, esta frase que está escrita ahí en Hebreos tiene que ver también con que Dios escribe, o que Jesús escribe. Bueno, Jesús es Dios, pero quiero distinguir su condición humana también. Escribe sobre él, sobre esa columna, va a escribir algo. Entonces también esta analogía de escribir algo refiere a imprimir algo en el corazón. No se trata de que escribiré simplemente un nombre, sino que lo imprimirá en lo más profundo de su ser. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mí, ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Perdón. Entonces, aquí podemos observar que habrá una impresión de parte de Dios que va a distinguir al vencedor. Aparte de ser columna en el templo de Dios, va a escribir algo. ¿Qué es lo que va a escribir? Va a escribir el nombre de mi Dios, dice Jesús. Ahora, en número 6, 24 al 27 dice: Jehová te bendiga y te guarde. Es la bendición sacerdotal. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esto también es parte de la bendición sacerdotal. Esto de escribir el nombre de Dios es distinguirlo como una propiedad. Me pertenece, tiene mi nombre, mío es. La tercera característica de la extinción es que
también va a escribir el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál es? La Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Filipenses 3:20 nos arroja un poco más luz sobre esto. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, hablando de la iglesia de Cristo. Tenemos una ciudadanía, bueno, tenemos una ciudadanía humana de acuerdo a la región o nación en la que hayamos nacido. Bueno, este es un accidente, ¿sí? Nacemos, bueno, digo un accidente porque no elegimos dónde nacemos. Dios es el que determina la gracia de dónde nacemos en términos geográficos. Y esa distinción de haber nacido en una determinada, en un país particular, nos otorga esa ciudadanía por nacimiento. Ya cuando uno viaja y hace unos trámites y obtiene otra ciudadanía de otra nación que implica estudiar, conocer esa nación y establecerse en esa nación, pues da lugar a otra ciudadanía. Pero nuestra ciudadanía no está precisamente porque nosotros elegimos por nosotros mismos. Su gracia nos ha dado esta ciudadanía. Y esta ciudadanía, como lo refieren Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Esta es otra promesa. Permíteme abordarla, que no va al texto de Apocalipsis, pero sí es una promesa muy interesante. Es lo que refiere a la transformación de estos cuerpos físicos, mortales, débiles, que se enferman, vulnerables, a la semejanza del cuerpo de Jesús. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo a todas las cosas. Entonces, esto para hacernos ver que la promesa, una esperanza que tenemos es que tendremos cuerpos gloriosos semejantes al de Cristo resucitado. Pero entonces hablamos de que tendremos impreso no solamente el nombre de Dios, sino el nombre de la ciudad de mi Dios, que en este caso es la Nueva Jerusalén. Él explica que desciende del cielo, no la Nueva Jerusalén geográfica, terrenal, la ciudad del Dios, una Jerusalén espiritual. Y no solamente escribirá ese nombre de Dios, escribirá el nombre de la ciudad, sino y mi nombre nuevo. Así que el Mesías hace referencia a un nombre, ¿sí?, nuevo que será impreso en aquellas columnas que corresponden a aquellas personas que han vencido en la iglesia de Filadelfia. Dice Apocalipsis 19 un poco más adelante respecto a esto del nombre nuevo, cuando en el verso 11 dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Oh, ¿conocemos el nombre actualmente de Jesús? Sí, es el nombre Jesús. Algunos en hebreo lo refieren como Yeshua, ¿sí? Se profetizó sobre él, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Todos son nombres conocidos, pero dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Quiere decir que hay un nombre que no conocemos, será un nombre nuevo en Jesús, y que aparte de que sea un nombre nuevo en Jesús, será un nombre impreso en aquellas columnas de los vencedores. En la ganadería, y quizás la analogía no es la más amable que voy a mencionar, pero es lo que suele ser típico en las ganaderías. En las ganaderías, para distinguir al ganado a cuál propietario pertenece, a cuál hacienda, a cuál hacendado pertenece, elaboran un sello metálico. Y ese sello metálico tiene un logo quizás, o una letra, una figura, que distingue a esa hacienda de otras haciendas. Entonces, cuando llega el ganado nuevo o ha nacido nuevo ganado, colocan este sello, porque es un sello metálico que está soportado en la punta de una especie de varilla, y en el otro extremo hay una manija, y el que va a marcar el ganado pone
en el fuego la parte del sello, hasta que quede al rojo vivo, y luego, después de haber capturado al bovino o al animal que se va a, a sellar, y entonces en la cadera ponen ese sello. Y claro, queda una cicatriz, la cicatriz de una quemadura, pero esa cicatriz tiene la forma del logo, ¿sí? Digo que no es la más amable analogía, pero cuando se habla de que tendremos el nombre de Dios, el nombre de la ciudad, el nombre de Cristo, el nombre nuevo de Cristo impreso, nos hace referencia a ese sentido de pertenencia de Dios. El nombre de Dios, es decir, somos propiedad divina. El nombre de la ciudad, tenemos nueva ciudadanía. Y el nombre nuevo de Jesús, pertenecemos también al Redentor que pagó, asumió el costo de nuestra redención. Qué interesante esto, ¿verdad? Bueno, y finalmente viene el llamado de atención. Ahí en el llamado de atención dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De esto, como lo hemos visto en las otras epístolas, es un llamado para que estemos prestos a entender lo que el Espíritu dice a todas las 7 iglesias. No importa a qué iglesia pertenezcas, no importa la época de la historia a la que tú estás perteneciendo, leyendo este texto, porque tiene vigencia. Tenemos esa responsabilidad, ¿vale? Y aquí concluimos lo que es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Un lindo mensaje, pero de una enorme responsabilidad, con promesas maravillosas para nosotros. Hemos visto ya 6 iglesias, son 7. Ahora vamos a entrar a la iglesia de la Odisea, ¿sí? Quiero aclarar que no es una palabra separada. La Odisea, no se trata de una odisea, es el nombre de la ciudad donde está ubicada esta iglesia. Es la última iglesia, y tal vez hoy no nos alcance todo el tiempo para ver. Estaremos viendo lo que falte por estudiar, porque tenemos todavía algo de tiempo. Estaremos viendo en la próxima sesión. Claro que tendremos hasta la próxima clase nuestras clases de este semestre, y haremos un receso, y en el mes de julio, más o menos en el tercer miércoles de julio, retomaremos entonces nuestras clases para continuar estos temas. Estoy hablando con el maestro Andrés y me hizo saber entonces que su materia también tiene mucho por enseñar sobre este tema de por qué sufrimos, y estaremos entonces continuando nuestros temas en el próximo semestre. Pero el próximo miércoles tenemos clase, claro que sí. Así que vamos a entrar a estudiar la carta a la iglesia de la Odisea. Vamos a leer este mensaje que está en el capítulo 3, en estos versos del 14 al 22. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la desnudez, la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Leer esta carta ya suena a que vamos a tener un estudio muy confrontador, con un alto contenido de exhortación. Y bueno,
pues aquí hay una iglesia con un perfil que no solamente aplicaba a la iglesia contemporánea de aquel tiempo, contemporánea a los tiempos de Juan, sino que también aplica a describir no solamente iglesias, sino personas con las mismas características. Y entonces, si llegas a sentir identificado con algunos de estos aspectos, pues tómalo como una forma de gracia divina que te anima a mirarte en el espejo de su palabra, y que tengamos la humildad y honestidad de reconocer estas condiciones y trabajemos por corregir lo que debe ser corregido. ¿Amén? Bien, hablemos del destinatario. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea es la iglesia que queda más al costado oriental, un poco al norte del costado oriental, respecto a todas las demás iglesias. Es más cerca a la iglesia de Éfeso, pero está hacia el costado nororiental de la iglesia de Éfeso. El remitente dice: he aquí el amén. Él se define como el amén. Esta palabra básicamente viene de la raíz semántica que deriva de que es firme, fijo o seguro, es decir, sólido, que es inamovible, que es estable, el amén. Hemos típicamente interpretado el amén cuando terminamos nuestras oraciones en el nombre de Jesús, decimos amén, porque la interpretación común ha sido así sea, que esto que he orado sea como he orado, como he expresado este deseo, pero obviamente en el nombre de Jesús. Pero entonces hay otro sentido, como lo estamos leyendo, el significado básico de la raíz semántica de la que deriva firme, fijo, seguro, y el verbo hebreo relacionado también significa ser confiable, o ser digno de confianza. Así que este es un aspecto que Jesús quiere que nosotros destaquemos de él. Él es confiable. Ya vimos que a la iglesia de Filadelfia se le presentó como el verdadero, el auténtico, ¿sí? Si alguien te da vueltas y en las vueltas te da un billete de alta denominación, pero no te deja confirmar si es auténtico o no, tú empiezas a tener dudas y quizás hay una sensación de podría estarme engañando, y lo que haces es probar la autenticidad, ¿sí? Y si al examinar el billete pruebas la autenticidad, entonces tu actitud cambia. De pronto la persona con su actitud te inspiró desconfianza de este billete, pero cuando compruebas que es auténtico, entonces tienes la confianza de usar ese billete para comprar tus productos y poder decir, ok, listo, me da confianza. En ese sentido también pasa con Cristo. Habiendo, de acuerdo a la profecía, muchas personas que se levantarán en su nombre diciendo yo soy el Cristo y por aquí y por allá. La advertencia de Jesús es que no creamos ese tipo de declaraciones, pero respecto a él mismo, él se muestra como el verdadero, como el confiable, como el amén, como la única persona digna de plena confianza de nuestras manos. De otra manera, estaríamos entonces incumpliendo el mandamiento que dice maldito aquel que confía en el hombre, pero estamos confiando en el auténtico santo, en Cristo Jesús, en el único que puso su vida en rescate por muchos. Tenemos aquí entonces dentro del remitente no solamente la declaración he aquí el amén, sino el testigo fiel y verdadero. Y cuando usamos la palabra testigo, pues estamos hablando de alguien que ha visto, ha conocido algo y lo está exponiendo, lo está dando a conocer. Y cuando analizamos en cristología, ¿sí? en la ciencia de la teología o el área de la teología que estudia todos los aspectos de la persona de Jesús, vamos a encontrar que uno de los objetivos por el cual el Mesías vino fue para ser testigo del Padre, para revelarnos al Padre, para darnos a conocer a ese ser supremo, invisible, sublime, que no es humano, que en Jesús obviamente se ha encarnado
pero vino a revelarnos a ese creador soberano, omnipotente, al que no podemos simplemente asignarle unos atributos humanos porque no tiene esta condición humana, no tiene estas limitaciones. Y Jesús vino a ser el testigo que nos da a conocer al Padre, a evidenciar o a dar testimonio de su santidad, de su justicia, de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su carácter, y es por medio de Cristo que conocemos al Padre. En Juan 14:6, un texto muy conocido, pero vamos a leer hasta el 10, dice así: Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Ya miramos que en Apocalipsis se refiere como el testigo fiel y verdadero. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el medio por el cual podemos acceder al Padre. Verso 7. Si me conocieres, también a mi Padre conocerías. ¿Ves? Conocer a Jesús implica conocer al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces ellos dirían, ¿cómo podemos ver que desde ahora le conocéis y le habéis visto? Sí, en la persona de Jesús. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, pues, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él, él hace las obras. Esto, por ejemplo, y ahora no es el tema que nos aborda en el estudio de Apocalipsis, pero por ejemplo, ha sido un texto polémico dentro de la doctrina de lo que se denomina la comunidad de los Jesús solo, que consideran que Jesús y el Padre son una misma persona, que la verdad lo que sucede es que Dios tiene tres manifestaciones distintas en la persona de Jesús, en la persona del Espíritu Santo, pero es la misma persona. Pero Jesús no está implicando esto en este texto, ¿sí? Porque cuando dice, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, hay una distinción entre el Padre y Jesús. Claro, cuando él dice, en tanto tiempo, cuando le responde a Felipe, perdón, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Él es la revelación del Padre. Él no se define así como el Padre, sino como la revelación del Padre, el que me ha visto, porque Él vino a revelar al Padre. Él es el testigo fiel que da testimonio verdadero acerca del Padre. Y es lo que quiso decir dentro de este texto. Así que podemos ver que Jesús se presenta ante la iglesia de la Odisea en este afecto. Soy el confiable, soy el auténtico, soy el firme, soy el seguro, soy el que da fiel testimonio del Padre. Soy el que da fiel testimonio del Padre. Y continúa el texto diciendo entonces, se me ha saltado acá ya, el principio de la creación de Dios. Y este principio de la creación de Dios, para no generar algún tipo de malentendido, el principio de la creación de Dios hace referencia a la razón junto con el Padre. Él no quiere decir que Él es creado, como plantea la doctrina arriana, que es una doctrina que considera que Jesús ha sido creado por el Padre, creación del Padre. No es así. Y Colosenses lo expresa con mayor claridad cuando dice en el capítulo 1, verso 15, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, esto puede ser interpretado por algunos, si ves que es creado, no. No implica el primogénito de toda creación que Él ha sido creado, sino que es la razón de la creación. Pero lo explica en el verso 6. Porque en Él, estamos hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que son visibles y las que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados,
sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces esto esto no implica que Él ha sido creado, sino que Él es el motivo, la razón de la creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es en Cristo que todo es subsistente, todo es sustentado. Por eso Jesús en este otro aspecto se presenta como el principio de la creación, el eterno, el que tiene la soberanía sobre toda la creación, es aquel que se está dirigiendo a la iglesia de Laodicea. Características, dice estas características respecto a la iglesia de Laodicea. Yo conozco tus obras. Esto lo leímos en todos los mensajes de las distintas iglesias, aunque algunos comentaristas destacan que en algunos manuscritos esta frase no está en el mensaje para todas las iglesias. Sin embargo, se evidencia que son iglesias que tienen obras, que hay un actuar, que hay una actividad dentro de ellas que generan un resultado. Pero hay algo interesante con esta iglesia, la iglesia de Laodicea. Dice en su segunda característica que ni eres frío ni caliente. Si ni es frío ni es caliente, entonces, ¿qué es? Bueno, tal vez es tibio. Es lo que el texto menciona, pero no quiero anticiparme a lo que quiero explicar ahora. Estas declaraciones, ojalá fuese frío o caliente, esta es una forma de pensar en ambigüedad. No te defines. Ni eres creyente ni eres impío. Es prácticamente la insinuación que Jesús hace. Miremos un comentario de Barker que de pronto puede ser interesante para arrojar un poco de luz sobre esto. Bueno, no pretendemos que un comentarista arroje luz a la escritura, no, sino que su comentario, ¿sí?, ayuda de pronto a entender un poco este sentido. Debería meditar sobre estas palabras los cristianos de nuestros días, porque estas palabras del Señor corresponden a nuestro periodo. Bueno, en el caso de los que ven el Apocalipsis como con la perspectiva histórica, cuando consideran que cada iglesia abarca un periodo. Y recuerda que este es el último periodo de la iglesia. Bueno, se cree que este es el último periodo de la iglesia, pero la iglesia de Laodicea es la última de las iglesias que refiere Apocalipsis. Pero continuemos. Entonces, porque estas palabras del Señor corresponden a nuestro periodo. Pensáis de vosotros mismos que no sois ateos, pero es que resulta difícil también llamaros hijos de Dios. ¿Notas? No se pueden identificar como ateos porque dicen creer en Dios. Pero llamarlos hijos de Dios, pues parece que tampoco. ¿Por qué? Porque no evidencian eso. Entonces, no parecen que se les deba llamar ateos porque supuestamente creen en Dios. Sigo leyendo. Parecéis como no estar en el mundo, pero miráis siempre al mundo al igual que la mujer de Lot. Es decir, no tienen apariencia de que no están vinculados con las cosas del mundo, pero están con los ojos puestos en las cosas del mundo. Vuestras almas están como divididas en dos. En el templo sois santos, pero fuera de él, mundanos, debido a que no se puede servir a Dios y a Mamón. Las almas así divididas se han enfriado para Dios, mientras que se inclinan cada vez más hacia Mamón. Tales creyentes no pueden ser agradables a Dios. ¡Wow! Esto ya deja un poco de claridad respecto a esto que estamos leyendo. Ojalá fueres frío o caliente, ojalá te definieras o eres un ateo o realmente eres un hijo de Dios. Pero ser una mezcla de los dos, una especie de sincretismo, bueno, eso es lo que parece indicar este texto, una exhortación a una iglesia que no es atea, pero no evidencia realmente el carácter de Dios. Es una iglesia que deja mucho que desear. Es una iglesia de la cual quizás
inclusive en nuestro tiempo encontramos muchas personas a las que cuando actúan como el mundo, algunos reaccionan, y cristiano, ¿sí? Tal vez lo has escuchado de alguno, o de pronto alguno te lo ha dicho, porque aún los impíos se sorprenden de este tipo de conducta, porque ellos consideran, bueno, ¿cómo es posible que tengas esta conducta, ¿sí? Si eres cristiano, no hay una coherencia entre tu fe y tu comportamiento. Amas a Dios, dices amar a Dios, tienes algunos matices de cristiano, pero te pareces más a un mundano. Las cosas del mundo amas, te duelen perder las cosas del mundo, tienes un corazón volcado hacia las cosas del mundo. Entonces, ahí tenemos estas características de la iglesia y la explicación, aquello que a esa denuncia de sus características, ni eres frío ni eres caliente, o eres del mundo o eres del cuerpo de Cristo. Pero tener un pie en el mundo y un pie en el cuerpo de Cristo, un pie en la fe, pues no es lo que Dios quiere, defínete. Esa es la exhortación. Voy a dejar hasta ahí y dejamos entonces lo que resta en este concepto del juicio para nuestra próxima clase y sería la última del semestre para luego vernos en el mes de julio. Mis amados, no sé si ahora hay alguna inquietud, aprovechando los pocos minutos que nos restan, y si es así, pues entonces escríbela si quieres ahí aquí en el texto, o si no, entonces uh, levanta la mano y podemos responder a esa pregunta, si alguien tiene. Timidez. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Espero que no sea porque me da vergüenza preguntar, que sea porque, bueno, han quedado claras todas estas cosas, estas temáticas. Bien, vamos a orar. Tenemos clase el próximo miércoles, así que no te la vayas a perder y será la última del semestre, ¿vale? Bueno, Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta ocasión por regalarnos la oportunidad de estudiar estas verdades relacionadas con la iglesia de Filadelfia y con la iglesia de la Odisea. Oramos, Padre, para que nuestras vidas estén llenas del conocimiento de ti y que podamos a través de ellas también aceptar la exhortación que se nos hace en tu palabra de caminar rectamente en una